Continuamos con más de la revista de Buen Día, temas importantes y temas internacionales que vamos a comenzar a tocar a partir de hoy, cada día viernes, temas que usted los va a encontrar también reflejados en el periódico El Mundo. Nos acompaña en este momento el licenciado Francisco Solares, experto en temas internacionales, para analizar justamente la temática internacional. ¿Cómo le va, Francisco? Gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días, Eduardo, siempre es un gusto estar aquí en la revista. Bueno, para conversar estos temas que en el mundo está pasando y que, bueno, llaman bastante la atención, ¿no? Así es, temas importantes como lo que está ocurriendo con Ucrania, con Rusia, temas internacionales que vamos a estar tocando en nuestra oportunidad, y los mismos temas que son también reflejados en el periódico El Mundo, diario de circulación nacional. Bueno, Francisco, una semana bastante tensa en el panorama internacional, este conflicto Rusia y Ucrania, que ya pasó los 3 meses, sí, y la expectativa de cuándo se vaya a solucionar, incluso la misma ONU ha dicho de que esto podría extenderse mucho más todavía. Ahora con el tema de la OTAN de por medio, que otros países se están anexando, ¿cómo lecturamos este panorama? A ver, el conflicto se está empezando a tomar otro tipo de matiz, no solamente porque Rusia no ha tenido un resultado objetivo o no ha tenido un resultado ya mucho más rápido para lograr sobre todo su conquista militar en el territorio ucraniano, sino porque muchos otros países están ya tomando una posición distinta a la que históricamente habían planteado. Por ejemplo, el caso de Suecia, Finlandia, de querer unirse a la OTAN, por ejemplo, ha dado un giro sobre todo a la situación sobre el conflicto, porque Rusia ya tiene que atender justamente otro tipo de problema con estos países. A esto hay que sumarle la participación justamente de China y de otras potencias que están tomando, digamos, acciones y están haciendo ejercicios conjuntos en otra parte de las regiones. Pero este conflicto de Ucrania o con Rusia sobre todo sigue generando problemas muy grandes, no solamente en el escenario geopolítico europeo y estratégico también, sino también en el escenario económico. Es decir, vemos el tema del incremento del petróleo y de otras materias primas que obviamente están generando situaciones de distorsión de precios en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y esto está agravando las situaciones económicas y está generando inflaciones, por ejemplo, importantes, no solo en América Latina, sino también, fíjate bien, Eduardo, en Estados Unidos el precio de la gasolina está aumentando. Entonces, y esto justamente por el tema del conflicto. Es un conflicto que ya va más allá de las armas, en el tema geopolítico. Me gustaría compartir con usted, licenciado, un titular importante que está ya en el periódico El Mundo, donde usted lo puede lecturar, por favor. Fíjese, hay un titular que quiero compartir, dice: la Unión Europea cedió a la exigencia de Hungría y sanciones contra Rusia. Es un titular que está en el periódico El Mundo, que usted lo puede tener gratis en su teléfono celular, así mismo también en papel, para que usted lo pueda compartir. ¿Qué sacamos de esto cuando hablamos de que la Unión Europea cede a estas peticiones? Claro, lo que pasa es que estamos viendo en este momento ya de que hay situaciones de que tienen que generar una pronta solución también al conflicto, por el hecho de que si esto sigue permaneciendo en el tiempo, sin lugar a duda va a ser mucho más, se va a agravar, no solamente en el campo político, militar, sino también en el campo económico. La Unión Europea tiene un problema muy grande que sigue dependiendo sobre todo del gas y del petróleo ruso y sobre todo también de algunas materias primas, y esto hace que las situaciones empiecen a cambiar de posición y las decisiones empiecen a manejarse de otra forma. Este conflicto de Ucrania con Rusia nos está demostrando justamente que todavía el mundo sigue teniendo debilidades, digamos, en el momento de que existe un conflicto y el tema de precios empieza a variar. Y eso que la Unión Europea, desde que comenzó el conflicto, hizo sus mejores gestiones, como se puede decir, para intentar no depender del gas ruso, de la energía. Incluso Estados Unidos se ofreció a canalizar varias cosas, pero creo que Rusia tenía ya en su momento mucho trabajo de años que le ha permitido manejar prácticamente todo. No puede en este momento la Unión Europea dejar de depender de lo que es la energía rusa. Es decir, inclusive hasta el año 2030, por ejemplo, todavía la Unión Europea no va a ser autosuficiente en temas energéticos.
significa que hasta 2030 va a seguir dependiendo del gas ruso, a pesar de que ya no va a dar el tema, por ejemplo, del proyecto Nord Stream 2, por ejemplo, que se tenía pensado, sino más bien que a partir de esa fecha, digamos, para adelante, recién la Unión Europea va a tener por lo menos un poco de independencia de lo que es el tema ruso. Recién la Unión Europea está en un plan, por ejemplo, de cambio de matriz energética, y eso no es de la noche a la mañana. Ni qué decir América Latina, sobre todo, que todavía sigue trabajando en función a hidrocarburos fósiles. La dependencia rusa va a seguir siendo fuerte. Ahora vamos a ver cómo realmente Rusia va a poder acceder a esos recursos económicos que la Unión Europea le tiene que pagar por el hecho de que Rusia tiene congeladas las cuentas internacionales de sus bancos, por lo que inclusive hasta le cuesta pagar su deuda. Alguien cuando escucha hablar de los temas internacionales, así como este que estamos hablando, dice, no, está bastante lejos, no nos afecta. Pero países vecinos, incluso Bolivia mismo, ha comenzado a sentir ciertos efectos en el tema económico, ni qué decir en el tema de hidrocarburos, donde la potencia de Rusia en ese aspecto ha sido muy notable en el mundo. Lo que pasa es que en Bolivia, quiéralo o no, a pesar de que el gobierno maneja un discurso distinto, se vive en un sistema totalmente capitalista donde la especulación genera distorsiones de precios muy grandes desde el otro lado del mundo. Y fíjate bien cómo estamos en un mundo globalizado, que desde el otro lado del mundo lo que sucede nos afecta directamente a nosotros. El tema del precio de los hidrocarburos nos va a afectar muy pronto. O sea, Bolivia no va a tener inclusive la posibilidad de seguir subvencionando mucho más. El gobierno dice que Bolivia está preparada, mejor que los países de la región, para afrontar cualquier efecto de esto. No, Bolivia no está preparada en nada. Más bien, en realidad, Bolivia es una economía sumamente, no digo débil, pero es una economía que está con muchos problemas a corto plazo, que va a tener que solucionarlo. Pero como te digo, lo que sucede al otro lado del mundo afecta a Bolivia. Inclusive la baja producción y la baja competitividad ha hecho que el precio de algunos de los cereales, inclusive hasta del maíz, empiecen a dispararse en el territorio nacional. Entonces, esto sin lugar a dudas nos da a entender, digamos, la fragilidad de la economía y del sistema productivo que tiene el Estado boliviano. Y si hablamos de la economía, hay dos grandes, gigantes, colosos a nivel internacional que sin duda influyen mucho en la economía y también están inmiscuidos en el tema de Rusia y Ucrania. Voy a compartir con usted también otro titular del periódico El Mundo, por favor, donde dice: Estados Unidos presiona a países europeos para que se opongan a China. ¿Qué tiene que ver esto con Rusia y Ucrania? Está Estados Unidos al lado de Ucrania y China está también al lado de Rusia. Claro, lo que pasa es que otras potencias empiezan a tomar posiciones. Claro, ahora la incidencia de estos dos países, Estados Unidos, China, y el efecto en lo económico, ¿cómo se está sintiendo ya ahora en América Latina? No, se siente de una manera directa por el hecho justamente de que los precios, sobre todo de materias primas, de minerales y de productos alimenticios básicos, como por ejemplo el trigo, empiezan a tener una subida que todavía no se puede determinar hasta dónde puede llegar. Y eso que en América Latina sobre todo tenemos producciones grandes, sobre todo de granos. Pero aún así el sistema de precios se ve afectado. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto? Provoca justamente de que a mayor alza de los precios de las materias primas, los productos se encarecen. Y como América Latina y sobre todo países como Bolivia, imagínate Argentina en este momento, la pobreza empieza a aumentar porque la gente no tiene acceso para pagar mucho más caro el producto alimenticio básico como es el pan, por ejemplo. Entonces la gente, al aumentar el precio, la gente pobre se vuelve mucho más pobre todavía. Entonces, un conflicto al otro lado del mundo genera un problema que ya no estamos solamente hablando de lo político ni lo económico, sino un problema social muy grave que tiende a agravar mucho más la situación de pobreza en cada uno de los países. Francisco, desde su experiencia, usted como analista internacional, un hombre que siempre está dedicado al tema también de toda esta situación que ocurre en el mundo, ¿qué proyección usted le avisora de lo que pueda pasar con este conflicto en lo bélico y los efectos que van a continuar todavía en el aspecto geopolítico y económico? A ver, en temas bélicos, por ejemplo, Rusia no está pudiendo avanzar dentro del territorio 20% del territorio está tomado, así lo dijo el presidente. Solamente el 20%,
Y este es un tema discursivo que se gana también en los medios. Pero Vladimir Putin no parece que ha perdido la iniciativa en este y sobre todo ha perdido fuerza en la parte militar. Y esto es muy peligroso para su propio gobierno porque esto le genera un desgaste político interno y las críticas no solamente internas de su población, sino que también a nivel internacional le está generando un desgaste permanente, digamos, a la economía y a las tropas rusas. No creo que exista una solución del conflicto en el corto plazo. Rusia va a tratar de mantener el mayor tiempo posible el tema militar, digamos, pero no está pudiendo avanzar. Y esto va a significar que cada día Estados Unidos tenga un involucramiento mucho más directo con el tema de Ucrania. Si bien ahorita es solo económico, ya estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares porque han incrementado los presupuestos de manera permanente. La Unión Europea va a tomar seguramente va a tener que tomar una decisión bastante rápido porque los problemas económicos le vienen muy rápido con relación a este tema del conflicto. Yo creo que el mundo ahora está en una situación en la que va a tener que empezar a generar mayor presión para tratar de solucionar el tema del conflicto ruso, porque si no esto se va a ir agravando y se va a ir saliendo de control en diferentes sectores, en Asia, con Corea, con China, en América Latina, sobre todo con el tema de precios, en la misma Europa con la OTAN, la Unión Europea, los otros países que son aliados de Rusia. O sea, hay un escenario completamente complejo, pero también al mismo tiempo es un escenario en el cual muchas de las alianzas empiezan a tomar otro tipo de forma. Bélico y diplomático. Claro, no solamente bélico y diplomático, sino también es el hecho, digamos, de que aquí lo que juega es la diplomacia económica, porque los temas económicos están también por delante. Perfecto. Gracias, licenciado, por esta breve charla, justamente poder hablar de los temas internacionales, y cada viernes lo vamos a tener para conversar y analizar la temática internacional. Gracias. Gracias, Eduardo. Saludos.